Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy en el devocional de la madrugada es, fíjese bien, el interés de Dios para que veas su existencia. Qué hermoso es saber de que el Señor está interesado en que nosotros veamos que Él existe, que Él es real. Hoy vamos a leer en Hechos 3 del 16 al 24. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por el que ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, mire lo que dice el Señor, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor a tiempo de refrigerio. Qué hermosa esta palabra. No hay ningún otro Dios al cual tú y yo vengamos honrándole, vengamos postrándonos delante de Él. No hay Dios tan grande, dice, como tú. ¿Con cuál Dios? Aquel Dios que está en los cielos, aquel Dios que está en la tierra, pero que también está aquí contigo y está aquí conmigo, que está aquí en este momento conmigo, que el Espíritu Santo está ministrando mi casa, está ministrando tu casa. Ha llegado la salvación a ti, ha llegado la salvación a tu familia, ha llegado a mi familia. Bendito el nombre de Dios. Y dice, y él envió a Jesucristo, que os fue antes anunciado, desde el tiempo antiguo. El Señor desde el principio anunció que tenía un soberano, que tenía un hijo, que tenía un cordero para venir a limpiar el pecado del mundo, para libertar, para rescatar, para venir a dar su vida por rescate de la tuya y la mía. Y dice, a quien de cierto es necesario, mire lo que dice, es necesario que el cielo reciba los tiempos de la restauración. ¡Ay, qué lindo! De todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres del Señor vuestro: Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga, escuche bien, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Amén. Mire, aquí estamos hablando de que Pedro estaba tan admirado porque aún siendo ellos hijos de los hijos de los hijos de los hijos, siendo la generación de Abraham, siendo la generación de Isaac, siendo la generación de Jacob, ellos se habían desentendido, se habían olvidado de las promesas, de lo cual Dios les había dicho a ellos que iba a levantar entre ellos a uno que iba a ser más grande, al que iba a ser su hermano, aquel que iba a tener todo poder, que iba a hacer todas estas cosas. Mire cómo el Señor desde el principio se ha interesado de que tanto usted como yo y todos los que han jugado un papel importante en las Sagradas Escrituras, y todos aquellos que cuando aún usted y yo ya no estemos aquí, el Señor va a seguir llamando. El Señor se ha interesado en que usted y yo
sepamos de que Él existe. Mira el tema que le puse yo, es el interés de Dios para que veas su existencia. Es hermoso ver milagros. Es hermoso ver milagros. ¿Sabe por qué es hermoso? Porque eso nos insta, nos ayuda, nos empuja a seguir adelante, a ver de que Dios sigue siendo real. Todo tiempo, todo pasará, todo siglo, pero su palabra seguirá siendo su palabra. Entonces aquí Pedro se les quedaba viendo, porque ellos dicen que atónitos, no decían nada. Solo miraban al hombre, lo miraban de pies a cabeza, y el hombre danzaba. Aquí dice que danzaba, que brincaba, saltaba este hombre. Ellos veían y ellos decían: ¿cómo es posible si a este desde niño lo conocemos? Este hombre ha nacido así. ¿Cómo es posible que este hombre se levante? ¿Cómo es posible que este hombre alabe a Dios cuando este hombre era un hombre paralítico? Y entonces aquí Pedro le dice: vosotros no entendisteis lo que los profetas desde el principio, tanto Joel, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hablaron, Isaías, hablaron sobre estas cosas, sobre esta situación. Yo les decía qué cosas más controversiales, que aquel hombre estaba frente. Dice que siempre lo ponían. Aquí la palabra de Dios no dice quién lo ponía, dice que lo ponían. Me imagino que su familia, me imagino que algún amigo en aquella puerta que se llamaba La Hermosa. Pero como yo dije, contraste con la vida de él, que no era tan hermosa, que no era una vida llena de él. Entonces dice aquí que Pedro les empezó a decir que por qué habían ignorado, que por qué ellos mismos habían sido partícipes de llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Ellos, la eminencia, aquellos grandes líderes que el Señor había puesto en el gobierno, habían sido partícipes junto con el pueblo de llevar a Cristo a la cruz. Aquel autor, como yo dije, y consumador de la vida, aquel que pensó el enemigo que al arrebatarle la vida se terminaba todo y el enemigo tomaba control en el mundo. Pero el Señor pagó un precio, y alto precio, porque pagó el precio por ti, pagó el precio por mí. Pero el Señor al tercer día resucitó y cantó victoria. La muerte era el aguijón del pecado. La muerte era lo que el enemigo le daba la victoria. Pero cuando Cristo resucitó, el enemigo quedó humillado públicamente. Dice la palabra de Dios que todo aquello que estaba, aquella acta contraria que había contra ti, que había contra mí, quedó clavada en aquella cruz del Calvario. Mire qué lindo. Mucha gente piensa que cuando el Señor le dice que anda en rectitud, es porque la gente dice: yo no ando haciendo nada malo, yo no ando haciendo. No, tal vez no estás haciendo nada malo, pero estás haciendo lo mismo que hacen tus amigos, lo mismo que hace la gente del mundo. Entonces no hay una diferencia entre tú y la diferencia. Yo puedo estar con un montón de amigas, pero si yo veo que un amigo mío está enfermo, si yo veo que un amigo mío se está perdiendo, si yo soy la que he conocido a Cristo, yo voy a llevar la palabra de Dios. Así mi amigo se enoje, así mi amiga se enoje, así me quieran excluir del grupo de amistad, así me quieran excluir de aquel grupo de sociedad. Yo no estoy aquí para hacer sociedad con nadie. Yo estoy aquí para agradar el nombre de Dios. No estamos aquí los que verdaderamente predicamos para tener entretenidos a nadie. Estamos para traer la palabra de Dios sin maquillarla, sin cambiarla. ¿Por qué? Porque la palabra ya no necesita mi ayuda. Dios no necesita mi ayuda para que yo te haga a ti querer cambiar, sino que la palabra es la que te va a transformar. La palabra es la que va a llegar a impactar tu corazón. Y ese es el propósito de Dios. Hoy en esta mañana decirte a ti, a decirme a mí que el dinero no es tan importante. Lo más importante es que tú tengas de tu lado al Espíritu Santo, de tu lado al Dios Altísimo, de tu lado que tengas la autoridad que Dios ha puesto en cada hijo, en cada hija, que cuando tú lances la palabra, el Señor respalde, porque tú eres su hijo, porque tú eres aquel que le sirve, porque tú eres
aquel que tiene una comunión constante con el Señor, porque hay una búsqueda diaria delante de Dios, porque hay una búsqueda al cual tú le pides al Señor y tú encuentras la gracia. Ayer la hermanita Lidia mandaba un devocional tan hermoso que yo lo empecé a leer. Y ese devocional decía, y me impactó a mí porque tiene razón, decía que Noé había vivido y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que Noé vivía en un lugar donde el pecado había corrompido tanto la tierra que él fue el único que halló gracia delante de Dios. Entonces, ¿será que nosotros ahora también vivimos en un mundo que se ha corrompido? Ahora vivimos en un mundo también que está haciendo más mal que bien. Ahora, ¿será que nosotros estamos encontrando gracia delante de Dios o estamos entristeciendo el corazón de Dios? Porque a pesar que Él nos ha dado la victoria, a pesar que Él nos ha abierto el camino, a pesar que Él ha cerrado puertas que el enemigo quería abrir para ti y para tu familia, a pesar que el Señor te dio a ti la vida, a pesar de que tu nombre ha sido escrito en los cielos, en aquel libro hermoso, ¿será que nosotros estamos haciendo realmente la voluntad de Dios? ¿Será que estamos encontrando gracia delante de Él? ¿Será que Dios está diciendo: ese pueblo, ese mundo, esa ciudad, esa calle, esos vecinos, todos esos están corrompidos, pero hay uno que ha encontrado gracia delante de mí, en aquella casa o en aquellos apartamentos? Hay un apartamento allí, que hay una mujer, hay un hombre que me busca, hay un hombre que me clama, hay alguien que está de rodillas delante de mí. Mire qué hermoso saber. O hay alguien que el Señor se ponga y diga: Dios mío, te puse todos esos amigos, te los puse ahí para que tú les hablaras de mi palabra, y se están muriendo, están cayendo enfermos, están haciendo cosas desagradables, y tú estás en medio de todo ello celebrando lo que están haciendo. No estás hablando de mi palabra. Si a uno no le podemos hablar, ¿cuánto más nosotros podemos hablar sin abrir nuestra boca, con solamente el testimonio? Por eso yo digo que el testimonio es muy importante. Nosotros debemos de hacer la diferencia hasta cómo hablamos delante. Y no es que nosotros querramos cambiar una forma de hablar. No, es que cuando tú ya has conocido al Señor, cuando yo ya he conocido al Señor, ya no podemos usar lo mismo que usa el mundo. Ya no podemos, porque hay algo en nosotros que ya no nos deja. Hay algo en nosotros que ya no nos permite. Hay algo en nosotros que ya no nos sentimos bien para adorar al Señor. Mi propósito, creo que es tu mismo propósito, que el Señor se agrade de mí, que el Señor se agrade de ti, que cuando Él incline su oído, Él vea de dónde, de cuál casa, de cuál apartamento, de cuál rinconcito sale aquella oración delante del trono de la gracia, para que Él respalde, para que Él nos respalde como sus hijos, como sus siervos, porque no somos los siervos, no somos sus hijos los que hacemos el milagro lo hace el Señor. Qué hermoso es dar esto. Y dice aquí: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Mira lo que le está diciendo Pablo aquí, pero quizá me imagino que cuando Pablo les estaba hablando, Pablo podía ver en ellos que el semblante estaba cambiando, que probablemente ellos estaban sintiendo tristes porque Pedro, estaba diciéndoles: por culpa de ustedes, el Señor ya no está aquí, porque Él tuvo que irse a los cielos, resucitar
pasado, pero Él un día va a venir. El propósito es que Él ya no está aquí, pero está en medio de nosotros, el Espíritu Santo, aquel que ustedes no ven, pero Él es el que me respalda para que yo pueda hacer todo esto. Entonces me imagino que ellos estaban cambiando sus semblantes, se estaban poniendo tristes, y ahí viene la palabra de Pedro, ahí viene la palabra que los empuja a seguir adelante, que los insta a cambiar de pensamiento, a cambiar de dueño, a cambiar. Solamente hay dos señores en pugna. Hay uno que quiere tu vida, el otro también quiere tu vida, pero ¿a cuál de ellos nosotros le vamos a servir? No podemos servir a dos señores. No podemos decir nosotros de que somos hijas o hijos de Dios cuando estamos lanzando maldiciones, cuando estamos lanzando malas palabras, cuando estamos peleando, cuando estamos discutiendo, cuando estamos diciendo mentiras, cuando estamos levantando falsos, cuando estamos haciendo cosas desagradables delante de Dios. Entonces aquí me imagino que ellos estaban cambiando, y Pedro le dice: mas hermanos, ustedes lo hicieron por ignorancia. ¿Acaso tú y yo no por ignorancia antes blasfemábamos contra Dios? No por ignorancia antes tú y yo blasfemábamos contra el Señor. Cuando alguien nos hablaba del Señor, lo que menos queríamos oír era de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente está en una cama de un hospital? ¿Cuánta gente está en una celda ya a punto de partir? Y le están hablando de la palabra de Dios y dice que no quiere oír nada. Dice aquí: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Alguien me dijo a mí: no, yo ya soy cristiano, yo ya no tengo pecados. No, hermanita Lorena, ¿cómo se le ocurre? Me dijo a mí. Y es un pastor el que me dijo: no, me dijo, yo ya no tengo pecado. Me le quedo viendo yo y le digo: hermano, ¿se está dando cuenta lo que me está diciendo? ¿Cómo que no tiene pecado? No tiene pensamientos, no hace... No, hermanita Lorena, me dijo, yo no. Wow, entonces está haciendo a Dios mentiroso, porque el Señor dice en su palabra: por cuanto todos pecaron, pues están destituidos de la gloria de Dios. Y en Hebreos 4:16 dice: entrad confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Diariamente nosotros tenemos que venir a acostarnos en paz y a levantarnos en paz, a decirle al Señor: si hay algo en nosotros, Señor, que no te agrada, Padre, entonces, Padre, cámbiame. Así como el alfarero que hace el florero hermoso, y si no le gustó lo vuelve a deshacer y juega con esa arcilla y vuelve nuevamente a formar algo hermoso. Así que nos forme el Señor, para que seamos un florero que lleve muchos ramos de flores. Esas flores son cada alma que tú y yo vamos a llevar, para que no nos conformemos solamente con una salvación, sino que dice la palabra de Dios que a cada uno dará conforme ha hecho aquí en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Tú y yo vamos a tener galardones. Dice la palabra de Dios que Él nos dará galardones, que Él nos dará a nosotros una piedrecita con un nombre nuevo, y nos dará de comer de aquel maná, de aquel maná. Mire qué hermoso. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor a tiempo de refrigerio. Qué hermoso saber que el Señor te está diciendo a ti, que me dice a mí, nombre por nombre: cambia. Si ayer pecaste, ahora es un nuevo día. Si ayer dijiste algo que no era agradable, ahora es un nuevo día. Que tú y yo reconozcamos que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay libertad, que solamente en Él somos libres, que solamente en Él hay restauración, que solamente en Él hay un cambio radical que nosotros tengamos. Si el Señor ha puesto un grupo de amigos, un grupo de amigas, si el Señor nos ha puesto a alguien que venga, nosotros tenemos que hablarle de la palabra de Dios. Si nosotros vemos que están mal delante de Dios, buscar palabras
bonitas, palabras que no palabras que juzguen, porque Dios no quiere eso, sino una palabra que te haga reconocer a ti que estás mal, pero con una palabra de amor, con una palabra. Por eso dice los 7 espíritus. Ayer hablaba la hermanita sobre los 7 espíritus en el mensaje. Es muy importante que tú escuches los mensajes. ¿Por qué? Porque en cada mensaje va a haber un aprendizaje. ¿Cuáles son esos 7 espíritus de los que habla la Biblia, de los que habla el Apocalipsis? Si tú tienes esos 7 espíritus, estamos bien delante de Dios. El número 1 es el Espíritu Santo. Hay un Espíritu Santo en ti, hay un Espíritu Santo en mí, aquel que me redarguye, aquel que te redarguye, aquel que te dice, ¿sabes qué? Lo que hiciste está mal, o no lo hagas, quédate callada, quédate callado, no digas esto, no digas lo otro. El espíritu de temor a Dios. Hay un temor en ti, hay un temor en mí. El espíritu de sabiduría. Hasta para dar un consejo debemos de ser sabios. Hasta para decirle algo a alguien. Mire qué hermoso es obedecer y andar en ese mundo espiritual. Andar solo hablando de la palabra de Dios. Andar la gente cuando te ve ni te conoce y te dice, ustedes son cristianas, ustedes pueden orar por mí. Como el Señor te pone las almas para que tú seas la diferencia. Pero si yo me pongo a chistear, yo me pongo a decir malas palabras, ¿en qué momento, cómo yo le voy a hablar a esta gente de la palabra de Dios? Gloria al Señor, gloria a Dios. Por eso, gloria a Dios, porque realmente Dios es bueno. Que haya un cambio radical en cada uno de nosotros, que realmente no andemos en medio de 2 pensamientos, que andemos en rectitud delante de Dios. Eso significa andar en rectitud delante de Dios. Eso significa que no donde me vea el hermano, no donde me vea el pastor, que no donde me vea el líder, que no, sino que Dios me está mirando. Dios está viéndome. Dios, el ojo de Dios está ahí. El oído de Dios está ahí. Noé alcanzó gracia delante de Dios, viviendo en un mundo corrupto, viviendo en un mundo que iba de mal en peor. Él fue el único que halló gracia delante de Dios. Que tú seas aquella, que yo sea aquella, que tú seas aquel que encuentre gracia delante de Dios. Que el Señor desde los cielos en este momento esté viendo y diga, en aquellas casas donde salen aquellas luces, donde salen aquellas lanzas de fuego para acá, ahí están mis hijos, ahí hay alguien que me honra, ahí hay alguien que me cree, ahí hay alguien que sabe que yo soy poderoso, que yo soy el único Dios al cual se le debe rendir honra y gloria. Mire qué hermoso. Yo no sé si usted me está entendiendo el mensaje de hoy, yo no sé si usted está entendiendo. Póngame ahí, por favor, póngame un amén para saber si usted está entendiendo, si la palabra ha entrado a usted, si el Señor ha soplado esperanza, ha soplado vida en ti, que el Señor haya soplado en ti el entendimiento de decirte, yo tengo que ser diferente, yo tengo que andar en un solo camino, yo tengo que vivir mi vida conforme le agrada al Señor, yo tengo que ser como Noé, a pesar que mi vecino, a pesar que mis amigos, a pesar que el mundo entero viva de otra manera, yo quiero vivir de la manera que al Señor le agrada. Yo quiero ser aquella mujer distinta, aquella mujer que todo el mundo diga que tiene esa mujer, que habla con diferencia, que habla con denuedo, que habla con autoridad, que habla que donde quiera que ella pisa, donde quiera que ella entra, hay una gran autoridad, que se sienta la victoria del Señor, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor está contigo. El Señor está conmigo. Que el Señor tenga misericordia de ti, que tenga misericordia de tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio, que tenga misericordia de aquel hombre que se ha ido de la casa, que se olvidó que era el sacerdote de aquella casa, que se olvidó que era el sostén de aquella casa. Pero a ti, mujer, te digo, que nadie te hará frente, porque el Dios Altísimo dice en su palabra que Él
fiel a toda mujer, aquella mujer temerosa, mujer que teme a Jehová, esa será alabada, dice la palabra de Dios, y nadie nos hará frente. El enemigo no tiene poder, no tiene autoridad sobre los hijos del Dios soberano. Gracias, Señor, por habernos hablado hoy en esta mañana. Gracias, Señor, por haberme dirigido en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu pueblo ha estado aquí con la mente y el oído abierto. La palabra entró y se quedó en el corazón. Ahí es donde debemos retener la palabra como tatuaje en nuestro corazón. Por eso el Señor le dijo a Moisés cuando venía y iba a pasar el ángel de la muerte, le dijo: mata un cordero y pon la sangre en cada dintel de cada entrada. Es la sangre poderosa a la cual tú y yo hemos sido lavados y comprados a precio de esa sangre poderosa. Tú y yo tenemos la señal en nuestra frente. Tú y yo tenemos esa señal y el enemigo huye delante de ti, huye delante de mí, porque hay poder en ti, hay autoridad en ti, hay una credibilidad. ¿Por qué? Porque hasta la forma que tú te diriges a alguien, hasta la forma que tú hablas, hasta la forma que tú aconsejas, es una forma completamente diferente de la que hace el mundo. El mundo te va a decir: deja a tu marido. El mundo te va a decir: no, echa a tus hijos de la casa, échalos, córrelos. No, ora por tus hijos. Entrégale a aquel marido a tus hijos, así tu marido se haya ido de la casa. Ahora, bien claro, lo he dicho toda la vida y lo voy a volver a aclarar. Si tu vida corre peligro, si tus hijos corren peligro, entonces no hay vuelta atrás. Pero que tu marido venga diferente a la casa, renovado, que el Señor te lo traiga. Entonces, Señor, déjame con mi esposo. Pero si él es un instrumento del cual yo no te puedo servir, aléjalo de mí. Todo aquello que no sea bueno para mí, aléjalo, pero que yo no salga lastimada, que yo no salga, que mis hijos no salgan lastimados, que mi familia, pero mi casa y yo, como dijo Josué, mi casa y yo alabaremos a Jehová. Mire qué lindo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Shalom. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bendito el nombre del Dios Altísimo. Amén.